te damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre. El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a comenzar orando al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por darnos la vida, la salvación en Cristo Jesús. Ahora, Señor mi Dios, veremos tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Señor, esa sabiduría que tú das, Padre Santo, está sobre mis hermanos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 11 en adelante. El título de esta transmisión es Poner nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén, mis hermanos amados. Como usted tiene conocimiento, también el Señor Jesús nos habló del gran mandamiento. Primeramente, amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. Y luego, hermanitos, ya el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También ahí mismo dice que de esto dependen la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Mis hermanos amados, ya que si hay amor en nosotros, no vamos a transgredir a Dios ni a su palabra, y por ende también no le haríamos daño al prójimo, haríamos el bien, y hermanitos amados, nos abstendríamos de dañarlo. Por eso, los mandamientos tienen que ver con Dios, con nuestro prójimo, y amando se resuelve todo. Les recuerdo también, mis hermanitos, acerca de los 10 mandamientos. Se puede decir que también está dividido en 2 partes. 4 mandamientos son acerca de Dios y 6 mandamientos son acerca del prójimo. Así que, mis hermanitos amados, por ejemplo, no tener dioses ajenos delante de Dios es un mandamiento acerca de Dios. No adorar, no inclinarnos ante ellas es el otro mandamiento. Guardar el día de reposo es el tercer mandamiento acerca de Dios. Y también, hermanos amados, no usar el nombre de Dios en vano. 4 mandamientos acerca de Dios y ya los otros acerca del prójimo. Desde honra a tu padre y a tu madre, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no matarás. Mandamientos acerca del prójimo. Y todos los demás, 613 mandamientos, sí tienen que ver tanto con Dios y con el prójimo. Ahí, hermanitos amados, se encierra toda la ley y los profetas. Ahora, dice la palabra del Señor, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que, mis hermanitos, amando, aunque no conociéramos todos los mandamientos, los 613, pero amando al prójimo, pues claro que no lo vamos a afectar, ni perjudicar, ni hacer daño. Entonces, con esto, hermanitos, se cumple la ley y los profetas. Ahora dice el verso 12,
no como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Muy bien. Aquí hace alusión, hermanitos, a estos primeros nacidos de hombre. Me refiero de Adán y de Eva, ya que Adán y Eva no fueron nacidos, sino creados. Primeramente Adán del polvo de la tierra, luego Eva de la costilla de Adán. Y los nacidos primero, estos dos hijos, dice acerca de Caín y acerca de Abel. Por ejemplo, el 12 dice, no como Caín, que era del maligno. Hermanos amados, esta es una declaración profunda que también es bueno analizarla, y esto nos lleva a un tema completo, hermanitos. ¿De dónde sale que Caín era del maligno? Esto nos lleva a una dirección muy profunda, mis hermanos amados, acerca de su espíritu y de su genética. No solamente de su carácter, su corazón, su alma y su personalidad, sino de dónde provenía Caín. Hermanos amados, sabemos que del mismo lugar que Abel, del vientre de su madre, pero la genética, hermanos amados, es espiritual. Ya que Dios, hermanitos, hizo una declaración, se acordará usted que lo hemos visto en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando le habló a la serpiente, o sea, al enemigo, y le habló a forma de profecía. Dijo Dios a la serpiente, aluciendo al enemigo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, que equivale a entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, hace una declaración el Señor, que hay descendencia de la mujer, o sea, podemos entenderlo lo más sencillo como humana, descendencia humana, y descendencia de la serpiente. ¿Cuál es la descendencia de la serpiente? Los hijos del malo. Mis hermanitos amados, en verdad existen personas que tienen ese linaje y esa genética. Ahora, Dios, que es grande en misericordia, que no hace acepción de personas, hace y ordena que prediquemos el evangelio a toda criatura. Y cuando dice a toda criatura, claro, hermanitos, que ahí están incluidos los que no son de Dios. Nosotros predicamos el evangelio parejo, podemos decir. Sin embargo, hay quienes reciben la oportunidad, el Señor Jesús llama a sus puertas para que, pues si oyen su voz, le abran y se salven. O sea, porque Dios es justo, es misericordioso y ni siquiera quiere la muerte del impío, dice en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo dice, a fin de que nadie perezca. Y también dijo el Señor Jesús, no es voluntad de mi Padre que uno de estos pequeñitos se pierda, hablando de los hijos de Dios. Pero sin embargo, también hay hijos del malo. Mis hermanitos amados, más profundo todavía, se acordará usted de la parábola que enseñó el Señor Jesús del trigo y la cizaña. Dice, hermanos amados, que un hombre, un hacendado, pues sembró trigo, pero que en la noche, mientras todos dormían, sus siervos incluidos, pues vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando empezó a brotar, los siervos le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él respondió, un enemigo ha hecho esto. Entonces dice que los siervos le propusieron, Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no sea que al arrancarla también se arranque juntamente al trigo. Y él añadió, dejad que crezcan y el uno y el otro juntos hasta el día de la siega, o sea, la cosecha.
Ya cuando da el Señor la interpretación, dice, ahora mis hermanitos pongan mucha atención, porque cada parábola tiene su contenido, su significado, su interpretación, y a comparación de la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Y así lo aclara el Señor Jesús. En Mateo 13, la parábola del sembrador. Semilla significa palabra de Dios. Aquí en la parábola del trigo y la cizaña, no. La semilla mala, dice, son los hijos del malo. Y la semilla buena, los hijos del reino. Ahí semilla no quiere decir palabra de Dios, sino hijos. Cizaña, muy parecida al trigo, bueno, pero al comerla envenena, hace daño y en ciertos casos hasta puede matar si alguien la come. Pero muy parecida, por cierto. Hermanos amados, escuchando un comentario acerca de los cultivos, cuando llega a ver en los cultivos de trigo, llega a ver cizaña, se llega a notar a simple vista, aunque son idénticos en apariencia, pero hay una característica especial que diferencia el trigo de la cizaña. Cuando el trigo, hermanitos, bueno, si sí es en verdad trigo, y ya es para cosechar, tiene ya semilla, entonces, hermanitos, ya tiene grano, pues, está cargada la espiga de granos, entonces se agacha por el peso de los granitos de trigo, cierto peso de ciertos gramos, se agacha, y la cizaña se mantiene erguida, o sea, derecha, enderezada, no pesa, por eso no se inclina, porque no hay gramos de peso en cuanto a fruto. Entonces, se dice que el trigo se agacha por el peso de la semillita. Entonces, también da una enseñanza que el trigo se humilla ante Dios y la cizaña no. La cizaña se mantiene, por así decirlo, altiva. Ahora, cuando el Señor habló de la semilla que sembró el malo, habla de los hijos del malo. Y cuando habla del trigo, en esa parábola, habla de los hijos del reino. Y que los segadores o cosechadores serán los ángeles. Que en el fin los ángeles van a recoger al trigo y claro, lo ponen en el granero, que quiere decir a los justos, y a la cizaña la echarán al fuego. Que el día de la cosecha es el fin del mundo, habló el Señor Jesús. Así enseñó de esa parábola. Ahora, hermanitos amados, esto se lo menciono porque desde el inicio el Señor habla, hay hijos de Dios y hay hijos del malo. Ahora, tan bueno, misericordioso, fiel, verdadero y justo es el Señor, que aún sabiendo quién es hijo del malo, aún así se le predica el evangelio y se le da la oportunidad de venir a Cristo. Si oye su voz, si abre la puerta, se salva, hermanitos, porque vino a Cristo y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, con esto se habla desde el origen que sí, mis hermanos, hay hijos de Dios. Y algunos se preguntarán, ¿cómo hoy una persona que no era de Dios, que estaba muerta en delitos y pecados, y que posiblemente era del enemigo, cómo hoy puede ser hijo de Dios? Oh, hermanos amados, es el poder en la fe del Hijo de Dios. Si uno cree que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, ha pasado de muerte a vida. Esa es la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanitos, sí existen hijos del malo y sí existen hijos de Dios. Como ya vemos, mis hermanitos amados, todavía no había maldad multiplicada a esas alturas. Sin embargo, ya se sabía, Caín era del malo.
Dice la palabra del Señor, verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Habla de un choque, un conflicto, una enemistad, una guerra entre el bien y el mal desde el origen, hermanitos. Y bueno, Abel fue el primer humano asesinado en la tierra. ¿Por qué fue asesinado? Porque sus obras eran justas y las de su hermano Caín eran malas. Y aquí también aclaró que Caín era del maligno. Era del maligno. Esto no solamente habla de identidad, o sea, que era malo, sino procedencia. ¿De dónde venía? Del maligno. Procedía, provenía, pertenecía al maligno. Muy bien, ahora continuamos, verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Sí, mis hermanitos, cuando usted se dirige en el mundo, tratando de hacer el bien, tratando de progresar, no va a recibir igual que las personas que son del mundo. Las personas que son del mundo son apreciadas, amadas por el mundo, estimadas, y a usted no. A usted se le puede complicar más la vida que a uno que es del mundo. A usted le podrían cerrar la puerta, aunque a uno del mundo no. A usted le podrían poner muchas trabas en algo, a los del mundo no. Y hermanitos amados, bueno, yo he visto cómo el mundo maltrata, lo he vivido en carne propia, y es algo, hermanitos, pues que sí llega a llamar la atención, porque se vuelve como un factor común. Por ejemplo, hermanos amados, he conocido hijitos de Dios, legítimamente de Dios, que en el mundo, a la primera vista, a primera instancia, ya, incluso yo también he participado de eso, a primera instancia, sin haber hecho nada, ya estamos siendo odiados. Hermanitos amados, yo me he dado a la tarea, esto le doy como ejemplo y testimonio, me he dado a la tarea de cuidar a mis padres, a mis viejitos. He sido testigo y estoy consciente. Por ejemplo, si mi madre aborda un taxi, el taxista la super maltrata sin ni siquiera conocerla. Apenas abordó, ya el taxista la está odiando. Puede agarrar su camino bruscamente, volarse topes, manejar bruscamente y con una arrogancia, un odio, pues inexplicable, carnalmente, trata mal a mi madre. Entonces, bueno, yo me encargo de traerla y de llevarla del templo, porque yo sé que un taxista común la puede maltratar. Si llega a un puesto, va a algún lugar de compras, el tianguis, el mercado, los vendedores la super maltratan, nada más porque preguntó, ¿cuánto cuesta esto? Ya le están maltratando y hasta ni le contestan. Cuando ella lo nota, sigue su camino y se va a otro puesto. Tan rechazada, tan odiada. En mi caso, hermanitos, yo también lo noto, pero en mi caso es más con hijos de Dios. Yo sé cuando hijos de Dios aceptan la palabra y cuando la rechazan, pero automáticamente cuando rechazan la palabra, esto no es, sino también rechazándolo a uno. Sí, hermanitos, hay hijitos de Dios que no disimulan, y lo he visto más con hijos de Dios en otras iglesias, que inmediatamente me doy cuenta cuando ya a primera instancia no les caigo bien y todavía ni me conocen y yo no los conozco. Bueno, eso da mucho que decir en cuanto al discernimiento. ¿Qué es? ¿Quién es este? ¿Es de Dios o no lo es? Dijo el Señor Jesús a los fariseos, si ustedes fueran de Dios, me amaríais, porque yo de Él provengo. Y hermanos amados, también les decía, ¿por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no son de mis ovejas. Mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. ¿Puede notar usted, hermanitos, entonces, pues la comparación y la división entre los del mundo y los de Dios? Y aquí dice, por eso mismo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. No se extrañe de eso, mis hermanitos. Ya lo vemos normal. Ahora el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hoy tenemos vida eterna por Cristo Jesús. Porque amamos a los hermanos. Los amamos, hermanitos. Eso desde la lógica común hasta lo espiritual, hermanitos, tiene una explicación. Bueno, al estar unidos, ya que el Señor Jesús decía, yo y el Padre unos somos, y cuando Él declaraba también en Juan capítulo 17, orando al Padre, que seamos perfectos en unidad, pues al ser hijos del mismo Dios, lógicamente, hermanitos, habíamos de identificarnos y por ende amarnos. Teníamos que amarnos, claro que sí. Dice, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, al venir a Cristo, al ser nueva criatura, nacido de nuevo, también el Señor nos da amor. Ya lo hemos visto varias veces en Romanos 5:5, la última parte de ese verso dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Como nuevas criaturas, también el Señor pone nuevo amor. Y claro, primer amor hacia Él y amor hacia nuestros hermanos. Y dice la palabra de Dios, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Podemos también, hermanitos, asimilarlo. No ha nacido de nuevo, sigue en tinieblas, en muerte, el que no ama. Porque al nacer de nuevo, va a tener amor nuevo también. Porque Dios ahora pone de su amor. Y no se refiere al amor únicamente natural, afecto natural, el de antes, o el que expresaba el Señor Jesús, que los que aman a los que los aman, no hacen nada de más. O los que saludan a los que los saludan, no hacen nada de más. Porque el mundo ama a los suyos. Y también dice, así hacen los publicanos y los pecadores. Aman a los suyos. Si uno no ama, entonces la pregunta es, ¿nació de nuevo? ¿Es de Dios? ¿Es hijo de Dios? Si se supone que cuando alguien nace de nuevo, el Señor, al hacerlo nueva criatura, también pone amor, pero amor de Él. Por eso dice, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Antes no, pero ahora sí, porque pasamos de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y podemos decir muerto espiritual. 15. Todo aquel que odia, tal vez su Biblia diga aborrezca, a su hermano es homicida. Hermanitos, sí, porque también el Señor Jesús dijo acerca de amar hasta a los enemigos. Ahora, ¿cuánto más amar a los amigos o hermanos? Y dice entonces, todo aquel que odia, aborrece a su hermano es homicida. Sí, mis hermanitos, escrito está, no matarás. Y también el Señor lo dijo. Oísteis que os habéis dicho, le han dicho, no matarás. Pero yo os digo que el que aborrece a su hermano, luego sigue el tema, se enoja contra su hermano, le dice necio o fatuo a su hermano, queda expuesto al infierno de fuego. O sea, mis hermanos amados, el Señor habló desde lo espiritual. Ahora, si en la ley, hermanitos, la acción era juzgada, o sea, ya llevar a cabo, efectuar ya la acción, pues en el Nuevo Testamento o tiempo de gracia ya no es la acción, sino la intención, ya que el Señor escudriña la mente y el corazón. Si alguien dice, no, yo ni lo he tocado, yo no le he hecho nada, yo no me he movido, no le he hecho algún perjuicio, pero si ya tienes la intención en tu interior, ya le odias, ya eres como un asesino.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que en el Antiguo Testamento se juzgaban acciones, en el Nuevo Testamento intenciones. Dice entonces la palabra de Dios, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Sí, mis hermanitos, esto va más allá y claro, si hay hijos de Dios que tienen la madurez y la espiritualidad para entender esto, recíbalo. Hermanitos amados, en el mundo hay maldad. Equivale, en este caso, lo que le menciono, hechicerías, brujerías, maldades que hacen los siervos del enemigo. El enemigo también tiene hijos y también tiene siervos. Hacen mucha maldad. Pero en lo espiritual, hermanitos, en lo espiritual sí sucede. En lo literal, algo. Cuando alguien lo aborrece, su espíritu de esa persona sí le hace daño a uno. Y hermanitos, no quiero ser extremista en estos casos, pero yo mismo he atestiguado esta realidad. Por ejemplo, hay dolores, hermanitos, que he llegado a tener muy constantemente en mi cuerpo. No me refiero a que estoy enfermo, de ninguna manera, porque el Señor Jesucristo es mi sanador. Pero hay dolores que entiendo. Hay alguna persona que me está maldiciendo o me está odiando. Y son punzadas, como si realmente un cuchillo se nos estuviera encajando. Y hermanos amados, dolores que identifico. Este dolor proviene primeramente de lo espiritual. Alguien me aborrece. No obligatoriamente un siervo del enemigo. Puede ser alguien de nuestro frente también, que no es espiritual, que es homicida o que odia. Y hay dolores, hermanitos, en el cuerpo que provienen precisamente del odio de alguien. Su espíritu, hermanitos, en verdad está haciendo daño. Por eso, no solamente se dice esto simbólicamente o espiritualmente, que bueno, la intención de alguien que odia, pues ya es contada como ser homicida. No, hermanitos amados, solamente por ese sentido, sino que es literal. En verdad, hermanitos, cuando una persona odia, su espíritu agrede al otro. Y, hermanitos, le puede hasta lastimar sus entrañas, su interior. Y con esto, hermanitos, le voy a dar un ejemplo breve, un testimonio, para identificar lo espiritual también de la realidad. Una vez, hermanitos, yo era joven, soltero, servía a Dios en un templo y yéndome a dormir, me acosté, hermanitos. Esto yo no lo causé, quiero decirle, yo no lo causé, yo no lo practico, hermanitos. Solamente entiendo que Dios me quiso dar una enseñanza, porque en Dios todo es aprendizaje, cada día le conocemos más y corroboramos que su palabra es verdad. Muy bien, yo no procuré esto, hermanitos. Me fui a dormir. En eso se estremeció mi espíritu. Yo estaba dormido. Me desperté, porque mi espíritu me avisa cuando algo malo viene. Entonces mi espíritu no duerme, pues. El espíritu de uno no duerme. Duerme su conciencia o su alma, su mente, su cuerpo, pero el espíritu no. Entonces, al despertarme estremecido, pues reaccioné, me incorporé de mi cama, pero así con la luz apagada, pero aún así todavía se veía algo, porque pues usted sabe, no hay obscuridad completa, la ventana transparenta un poco la luz de afuera y todo ello. Cuando ya me incorporé, hermanitos, noté algo, volteé y ahí estaba mi cuerpo, dormido. Me salí de mi cuerpo, mi espíritu se salió. Hermanitos, por eso le aclaro, yo no lo hice. Le menciono porque de parte del enemigo para los suyos, él les da la capacidad y les enseña cómo separar su espíritu de la persona de su cuerpo. Ellos le llaman viajes astrales o desdoblez. Y mis hermanitos,
Son cosas del enemigo, y por eso hay casos, hermanitos. Si esto le aconteciera a usted, reprenda al enemigo en el nombre de Cristo. Hay casos de personitas, incluso hijos de Dios, que amanecen golpeados, adoloridos, con moretones, rasguños en su cuerpo. Y dicen, pero este moretón, ¿de dónde salió? ¿Y por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele allá? ¿Y este arañazo de dónde salió? Bueno, quiero decirles, no fue un demonio. Fue el espíritu de una persona. Un demonio no lo puede tocar. Pero el espíritu de una persona, las personas malas, arrogantes, perversas, sí son capaces de tocar un cuerpo, habiendo ellos salido de su cuerpo, y vuelan en su espíritu y entran a casas y miran y oyen y tienen la capacidad de hacer daño, tirar objetos, mover cosas. Los demonios no, hermanitos. Ellos tienen más limitación en este mundo natural, aunque sí tienen influencia. El Señor los reprenda. Pero el espíritu de un humano, no demonio, sí puede dañar otro cuerpo. Ahora, le menciono esto. Cuando me incorporé y vi que ahí estaba mi cuerpo, y me di cuenta, me salí de mi cuerpo, yo no lo hice. En eso, hermanitos, entró en mi cuarto, sin abrir la puerta, traspasó las paredes, entró el espíritu de una persona. No era un demonio, porque un demonio lo reprende en el nombre de Cristo y se va. El demonio huye ante el nombre de Cristo. El espíritu de una persona no le importa, hermanos. Entonces entró una silueta, alto se veía, y hasta con el cabello algo largo. Y hermanitos, con sus dos manos venía, pues sí, para agarrarme. Y venía con sus manos extendidas para hacerme daño. Y yo, hermanitos, pude incorporarme, estar de pie, y le tomé sus dos manos con mis manos. Le tomé sus manos y forcejeé y lo dominé. Y claro, yo estaba, hermanitos, pues sorprendido. Y yo pude con él. Y se fue. Forcejeé y se fue. No era un demonio. Yo no habría podido contra un demonio. Pero en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo sí pueden contra los demonios. Un humano no. Forcejear contra un demonio yo no lo hubiera vencido, pero mi Cristo sí. Entonces entendí, este no es un demonio, este es una persona que vino, se salió de su cuerpo, su espíritu, y vino a hacerme daño. Y muy bien, regresé a mi cuerpo pasado esto, oré al Señor y le di gracias que me dio la victoria. Pero sí pude forcejear porque era mi espíritu humano contra otro espíritu humano. Muy bien, termino este testimonio. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en el ámbito espiritual, si uno odia a su hermano, en verdad, su espíritu de uno le puede hacer daño a su hermano. Lo puede desgarrar, lo puede lastimar. Por eso a la personita aborrecida, odiada, le duele su cabecita, le duele su estómago, le duele su corazón, siente punzadas. Porque posiblemente alguien le está odiando, y el que odia es homicida. O sea, hermanitos, también yo he escuchado a predicadores que dicen que bueno, que con la intención de odiar a alguien, pues ya es como matarlo, y eso ante Dios pues ya es pues homicidio, asesinato. Pero lo que no se completa en lo que enseñan es que es literal. El que odia a su hermano lo mata. Por eso las personitas, hermanos, sufren mucho por ser odiadas por otra persona. Por eso el Señor dice, ama, perdona, ama a tu hermano, hasta tu enemigo, ámalo. Porque si lo aborreces, eres asesino, eres homicida. Y uno diría, bueno, simbólicamente, no, también literalmente. Y hermanitos, les he testificado que una vez estaba predicando en este púlpito
Y hermanitos, vi como una silueta vino y me pateó. Y vi a dónde, o sea, rápidamente se bajó del altar, del púlpito elevado, y se metió en una persona. O sea, el espíritu de esa persona vi cómo me fue a patear y se metió otra vez. Y no era un demonio, hermanitos, era el humano. O sea, para entender que si en verdad alguien odia, en verdad le puede hacer daño. Por eso amemos, hermanitos. Continúo, mis hermanos amados. Dice ahora, versículo 15, todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Cristo Jesús, hermanitos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hágalo, mis hermanitos. Ponga su vida. Incluso, esto también va incluido cuando dice la Escritura que si perdemos nuestra vida, la hallaremos, la ganaremos. Y el que gane su vida, la perderá. Ahora, ¿cuánto más? Si usted, por otra persona, por su hermano, da su vida o pierde su vida, no se preocupe, mis hermanos amados. Nosotros, dice aquí, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A este grado habla, poner nuestras vidas. No solamente hacer algo, sino poner nuestras vidas. Y hermanitos, nunca se canse de amar. Ponga su vida. En este caso, hermanitos, así como se le presenta la ocasión, haga bien a sus hermanos. Ponga su vida, aunque usted pierda algo, no hay ningún problema. Dice aquí que debemos poner la vida por la de los hermanos. Ahora 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ahora toca este punto. El que tiene bienes de este mundo, habla de recursos, y claro que sí, también económicos. Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice contra él. Cuando alguien, hermanito, se abstiene de ayudar a alguien más, está en su contra, no a su favor, sino en su contra. Está a favor si usted abre su mano, abre su corazón. Entonces dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, hermanitos, también dice en el Antiguo Testamento que si alguien viene a tocar nuestra puerta a pedirnos ayuda, que uno no lo vuelva con las manos vacías. Uno le va a dar lo que uno tiene y no lo va a dejar irse así nada más, con manos vacías. Hermanitos, eso dice en el Antiguo Testamento, la ley. Ahora en la gracia, ¿cuánto más, hermanos amados? También dice la palabra del Señor que si uno tiene con qué darle y no le da, oh hermanos amados, ante los ojos de Dios eso es desagradable. O sea, cuando sí hay forma, hay recursos para ayudar, pero uno cierra su mano, hermanos amados. Y mis hermanitos, claro que esto también entra en un punto de debate, porque muchos hijitos de Dios, y más en nuestra generación, han sido defraudados o engañados. Alguna persona ha mentido, o sea, diciendo yo necesito, yo no tengo, yo esto, e inventan historias. Y resulta que pues sí, uno se conmueve, se acomide, les apoya, y era mentira. De ahí se endurece el corazón, se hiere el alma, y muchos llegan a esta conclusión: jamás vuelvo a ayudar a nadie. Cierran su corazón, porque fueron engañados, defraudados. Sin embargo, hermanitos, aún así, tenemos un mandamiento del Señor Jesús. Dice en Mateo capítulo 5, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ahí, hermanitos, puede haber
argumentos y contraargumentos. No, yo no, en este caso no, Señor, o yo no lo voy a hacer por esto y por esto. Pero el mandamiento es al que te pida. No dice, si es bueno, dale. O si se lo merece, dale. No, al que te pida. Aún a ese que defrauda. Oh, entonces ese es el pensamiento carnal. Uno se va a dejar despojar por el fraudulento. No, no te está despojando a ti. Está despojándole al Señor. No te está engañando a ti. Está tratando de engañar al Señor. Pero Dios no puede ser burlado. Pero tú cumple. ¿Quiere tomar de ti prestado? No se lo niegues. No se lo niegues. Muy bien. Ahora dice, hermanos amados, siguiente versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no solamente de labios o de palabra, sino en verdad. Amemos. Demos nuestra vida. Despojémonos. Y sí, hermanitos amados, dar nuestras vidas por los hermanos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por mis hermanitos que recibieron tu palabra. Señor, tú les enseñas, tú les guías. Y ahora, Padre mío, esta palabra la guarden en su corazón. Ayudar, dar nuestra vida. Y Señor mi Dios, si nos piden, darles. No enviarlos con manos vacías si tenemos con qué ayudarles. Gracias, Padre. Están en tus manos mis hermanitos, mis hermanitas, en el nombre del Señor Jesucristo, y sean muy bendecidos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Le esperamos al servicio aquí en Ministerios Filadelfia al rato, si seguimos en la tierra. Amén.